Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Pedro Vegazo y hoy te traigo una charla absolutamente increíble sobre la primera vuelta al mundo. Es lo que se llama la expedición Magallanes-Elcano. Antes de nada, déjame dar las gracias a todas aquellas personas que me han podido prestar recursos gráficos para la realización de esta exposición. O sea, que vaya por delante las gracias, por supuesto, a toda la gente que me ha ayudado. Pues fijaros, o fíjate, en realidad se llama, obviamente, la expedición Magallanes-Elcano porque tiene estos dos grandes protagonistas, ¿no? Fernando Magallanes, un marino portugués, y Juan Sebastián Elcano, marino español. Como contexto histórico, nos situamos esta aventura en 27 años, para que os hagáis una idea, 27 años después del descubrimiento de América. América está descubierta y esto ocurre pues unos añitos después. Fijaros, se llama la expedición Magallanes-Elcano porque, como veis en esta línea continua, pues podrás ver la ruta que hizo Magallanes, que es el inspirador de esta aventura, el creador del concepto de esta expedición, y cómo Elcano, lo veis aquí en la línea discontinua, Elcano termina su expedición. Digamos que prácticamente, si podemos ver un poco sobre este mapa, prácticamente hicieron, pues, no sé, el 50% cada uno, ¿no? Por eso la expedición lleva el nombre de estas dos personas, de estos dos marinos ilustres. Bueno, pues todo comienza aquí. Y yo no digo que esto comience en el Mercadona, pero esto tiene mucho que ver con las especias. ¿Y por qué? Pues porque las especias eran un auténtico tesoro en su momento, porque se utilizaban fundamentalmente pues, para conservar la carne, un momento donde, claro, no tenía otra forma de conservación, no había neveras, no había otros principios de conservación, pero también se utilizaban mucho en otras cosas, además de para la cocina, para hacer comidas más ricas, también en perfumería, se utilizaban mucho las especias. En el textil, los tintes de la ropa, fundamental. También en botica, para hacer los remedios farmacéuticos de la época. Incluso también pues, en la iglesia, ¿no? Lo que es el incienso de las iglesias también, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas especias venían a través de una ruta, que obviamente se llama la ruta de las especias, pero no solamente venía, digamos, la especia más cara, que era el clavo, la canela, etcétera, sino que también en esa ruta llegaban otros materiales preciosos de Asia, como veremos, rubíes de Ceilán, sedas bengalíes, perlas de Borneo, cosas absolutamente exóticas y preciosas para la época. Bueno, pues aquí tienes cuál es la ruta que seguía, tanto por tierra como por mar, todas estas mercancías que acababan terminando en Europa. Y una de las razones por las que eran tan valiosas era porque en cada uno de estos territorios, pues el rey o el jefe de cada uno de estas poblaciones, pues, o países o territorios, pues lo que hacía era gravar con un impuesto a todas esas mercancías que transitaban por su territorio realmente, ¿no? Y estas rutas terminaban en Constantinopla, la actual Estambul, ¿no? Y aún hoy puedes ver el Gran Bazar de Estambul, que aún se conserva, ¿no? Ese espacio, ese punto final donde las especies, todas estas mercancías fabulosas que venían de Asia, pues se distribuían a lo largo de toda Europa. De hecho, de aquí, de Estambul a todo el Mediterráneo, pues ha distribuido por mercaderes venecianos y genoveses que, bueno, pues tenían, digamos, un negocio muy importante y que daba unos enormes beneficios en la época. De hecho, si vais a Venecia, todos esos palacios increíbles y maravillosos son, en buena medida, palacios de esta época, de los magnates de esta época. Fijaros la cantidad digamos, de beneficios que suponía este comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, bueno, para dar un poco de contexto histórico, vemos que en 1453 cae Constantinopla, y cae Constantinopla en manos de los musulmanes, y aquí empezamos a tener un problema, ¿no?
¿Y cuál es ese problema? Pues que la ruta de las especias, de una forma u otra, pues se corta o queda seriamente afectada. Entonces, aquellas mercancías preciosas ya no llegan a Europa o no llegan en la medida que llegaban y aquí había que tomar una reacción, ¿no? Y el primer país que tomó una reacción para poder seguir llegando al origen de las especias fue Portugal, que digo, bueno, si la ruta por tierra está cortada, yo que tengo grandes navegantes, vamos a intentar llegar lo veis aquí marcado con un circulito punteado, vamos a intentar llegar a esta ruta, pero bordeando la costa de África hasta llegar al Indo-Pacífico y conseguir el monopolio de estas mercancías. Y efectivamente, pues Portugal consiguió llegar a la ruta de las especias, pero por otra vía, y por tanto, en este contexto donde ya se había cortado las rutas que habíamos visto antes, pues Portugal prácticamente tenía el monopolio de acceso a todas esas mercancías preciosas que venían de Asia. Entonces, ¿cuáles eran las opciones de España si realmente Portugal había conseguido alcanzar esa ruta de una forma diferente? Pues al final, si España quería reaccionar para llegar también a ese lugar de tesoros fantásticos, era pues por el oeste. Es decir, si como veis, a lo largo de la costa africana era, digamos, un monopolio, ¿no? Tenía una ruta ya establecida a los portugueses, pues en principio España la única posibilidad que tenía era ir por el oeste. Y entonces, claro, sí, en esta época obviamente ya se sabía que la Tierra era redonda, pero eran cálculos teóricos y realmente había que tenerlos bien puestos para decidir ir al oeste y comprobar que esa teoría de que la Tierra era redonda pues era cierta, ¿no? Entonces, fundamentalmente, para que España y Portugal no entraran en conflicto, pues el Papa, que estaba encantado con estos dos países, porque los dos son países muy católicos, y claro, el Papa no quería que hubiera ningún conflicto entre ellos, ¿no? Porque de alguna forma estaban ayudando los dos a esparcir la fe católica por el mundo. Entonces, pues la única opción que tenía España, si no queríamos interferir con la ruta portuguesa ni generar un conflicto con ellos, era intentar ir hacia el oeste, ¿no? Bueno, y ahí, como os decía, entra el tema de probar que si la Tierra era realmente redonda. Bueno, en realidad era la idea que tenía Colón ya, ¿no? Es decir, Colón lo que quería era llegar a las especias, a las islas de las especias, pues por el oeste. Fijaros, en este mapa era un poco el concepto de tierra que tenía Colón. Dice, bueno, pues yo salgo de España, salgo por aquí, bueno, pues me voy hacia el oeste, como la Tierra es redonda teóricamente, pues voy a llegar aquí, a las islas de las especias, ¿no? Fijaros cómo denomina en aquella época Japón, Zipango, ¿no? Y la misteriosa isla de San Brandán. Bueno, era como la concepción del mundo en aquella época. Y entonces, Colón lo tenía fácil porque, bueno, tenía conceptualmente fácil porque su plan era claro, llegar hacia el oeste y llegar hacia las especias. Bien, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Colón descubre un continente y bueno, en aquella época todavía no se habían descubierto las grandes riquezas que tenía América y, lógicamente, el interés que tenía en aquella época era seguir llegando a las islas de las especies. Fijaros dónde está en el mapa. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos en cuenta que hemos descubierto América, este continente, en el medio, ¿qué supone esto? Realmente esto supone un muro, realmente esto supone un muro infranqueable para llegar al objetivo, a donde estaban aquellos tesoros de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en 1513, Núñez de Balboa, desde Panamá, es capaz de ver que
hay un mar al otro lado de América, es decir, que él ya vio que al otro lado de ese continente que descubrieron hace poquito, pues que la Tierra continuaba, que existía un mar, a lo que, bueno, le llamaron en su momento el Mar del Sur. Vale, entonces con esa información de que, digamos, América era un muro que le separaba de su objetivo, de las Islas de las Especies y todos sus tesoros, y a sabiendas de que la Tierra aún continuaba, pues aquí viene la historia de Fernando Magallanes. Bueno, entonces, ¿quién era Fernando Magallanes? Fernando Magallanes era un marino portugués que, como os decía, era alguien que tenía ya mucha experiencia de navegación en todas las campañas de las Indias portuguesas, un marino experimentado. Quizá, por lo que se sabe o por los documentos que se encuentran, no era un marino de primera línea, como Vasco de Gama y este tipo de marinos de primer nivel, aunque quizá estemos un poco equivocados, porque, bueno, que no se encuentren a lo mejor documentos que hablen de ello no significa que haya sido realmente un marino realmente importante. Y veremos por qué, luego lo explico. Entonces, Magallanes, como decía, pues es un experto marino con experiencia en la navegación en todas las Indias portuguesas. Bien, pues fijaros, en estas campañas de Indias conoce a un marino, portugués también, ya de primer nivel, un marino pues muy importante en las campañas de Indias portuguesas, se llama Francisco Serrao, ¿no? Y realmente se hacen muy amigos. Incluso se dice que Magallanes en algún momento pues le salvó la vida. Pues, como os decía, pues digamos, intervinieron juntos en campañas y batallas por los territorios portugueses en las Indias orientales. Y pues la relación que tenía Magallanes con Francisco Serrao era muy estrecha. ¿Y por qué menciono esto? Porque Francisco Serrao, en un momento dado, decide jubilarse, dejar de trabajar para el rey de Portugal y decide quedarse en las Islas Molucas. Es decir, llega un momento donde Serrao se cansa o decide pues dejar ya sus batallas y sus guerras y sus cosas y quedarse al servicio del rey de Ternate en las Islas Molucas. Bueno, un sitio paradisíaco, un sitio precioso para vivir, y decide dar un cambio de rumbo a su vida. ¿Y por qué este señor es tan importante? Pues porque Magallanes ya en aquella época, en su amistad con Francisco Serrao, le decía: algún día iré a visitarte siguiendo una ruta nueva. Es decir, no sabemos muy bien cuál es la relación de Francisco Serrao con ese concepto de Magallanes sobre llegar a las Islas de las Molucas por otra ruta, pero está claro que este marino y su importancia como experto navegante es posible que haya influenciado de alguna forma en Magallanes, y lo cierto es que esa idea de llegar por otra ruta ya estaba en la cabeza de Magallanes. No sabemos muy bien de dónde venía esta historia, pero no sabemos muy bien qué influencia podía tener realmente Francisco Serrao en Magallanes, pero se supone que era una persona importante en la conceptualización del proyecto de Magallanes. Vale, pues resulta que Magallanes retorna a Europa después de sus campañas por las Indias portuguesas y se trae a un esclavo que compró en Borneo, que se llama Enrique de Malaca, Molucas. Bueno, pues a ver, no pienses que un esclavo en la época, pues a lo mejor era una persona que iba encadenada siempre, como a lo mejor vemos en las películas. No, digamos que para que podamos entenderlo es más como un asistente personal que está al servicio, bueno, perpetuo de su amo, en este caso Magallanes. Vale, pues resulta que vuelven a Lisboa, pero no dejes de imaginar, Lisboa es en esta época probablemente el mayor centro y la mayor ciudad, la más rica, donde llegan todas las expediciones de todo el mundo. Es decir, Lisboa probablemente en esta época es como Shanghai hoy o como Nueva York, o sea que realmente era
una ciudad realmente centro específico de toda la navegación de la época, ¿no? Y era una ciudad donde bueno, pues llegaban muchas rutas marineras, muchos marinos. Era un gran centro de navegantes y de riqueza de mercancías en la época. Bueno, pues Magallanes resulta que, claro, Magallanes vuelve a Lisboa y Magallanes está recibiendo realmente una pensión del rey, una pensión pues pequeña, digamos mínima, porque Magallanes es un hidalgo, digamos, en la escala de la nobleza podía ser pues por lo más bajo que hay, ¿no? Es más que nada es algo testimonial, es decir, es como si fuera una nobleza, un noble sin tierras, es lo más bajo en la escala de la nobleza, es algo pues prácticamente honorífico. Bueno, pues Magallanes resulta que el rey no le llama para otro destino y Magallanes, que es un hombre de acción, es un hombre duro, es un hombre curtido en 1000 batallas, pues resulta que pide audiencia con el rey. Que pide audiencia con el rey y que el rey de Portugal, en la época probablemente el rey más importante de Occidente, pues que el rey de Portugal, Manuel I, le diese audiencia a Magallanes, nos puede decir que probablemente Magallanes fuera un peso específico, un marino más importante de lo que nosotros pensábamos, porque supongo que el rey no le daría audiencia a cualquiera y, como te decía, Magallanes es un hidalgo. O sea, no era ni siquiera un noble, era lo más bajo de la nobleza. Pero el rey de Portugal le da audiencia. O sea que, bueno, total, que Magallanes, que como te decía era un tío muy rudo, un tío de un carácter difícil, lo vamos a ver, un tío pues de acción, un soldado realmente, ¿no? Un soldado pero con un carácter muy fuerte, acostumbrado a pues situaciones muy difíciles, un carácter muy firme. Entonces Magallanes llega al rey de Portugal y le exige que le dé un destino. Bueno, pues al final al rey de Portugal le molesta muchísimo el estilo de Magallanes, le parece inconcebible que un don nadie, por decirlo así, le venga exigiendo al rey probablemente más importante de Occidente en la época, y entonces no lo traga. Realmente el estilo de Magallanes entra muy mal al rey de Portugal y entonces pues bueno, se genera una situación de conflicto pues complicada y el rey rechaza de plano esa actitud exigente de Magallanes. Bueno, pues en esa conversación Magallanes le dice, bueno, pues si no me tratáis justamente ni me dais una misión, dice, le pide permiso para buscar otro destino, ¿me dais permiso para buscar otro destino? Y el rey de Portugal, digamos que con cajas destempladas se dice, haced lo que os plazca, ¿no? Portazo en la puerta y se deshace de Magallanes, pues, bueno, de la peor manera posible. Total, que la relación de Magallanes con el rey de Portugal, pues, está prácticamente cortada. Y fíjate también que en la época, como te decía, están llegando expediciones todos los días bueno, los marinos cuando llegan a tierra, pues después de haberlas pasado muy mal en la mar, pues digamos tienen sus momentos de esparcimiento en las tabernas, a lo mejor quizá pues beben un poco de más. Total, que Magallanes es muy posible que en aquella época, en aquellas tabernas donde los marinos cuentan sus historias de sus aventuras, algunas pues tal vez a lo mejor un poco exageradas, pero realmente es posible que Magallanes escuchase también algún rumor de algún navegante o alguna historia, alguna leyenda, de esas cosas que se cuentan, y bueno, y que Magallanes le ayudase también a conformar esa idea que ya tenía en la cabeza. Pero como todavía Magallanes era, digamos, empleado del rey, pues tenía acceso a lo más preciado que tenía la corona portuguesa, la tesorería de Lisboa. ¿Y qué es la tesorería de Lisboa? No es donde se guardaba el oro, la plata ni las joyas, no. Lo más valioso de la época y lo que se guardaba aquí eran los mapas. Entonces es muy posible que Magallanes, en todo ese tiempo ocioso que tenía en Lisboa,
pues tuviera acceso a lo mejor a algún mapa perdido de la tesorería, o hay quien se especula también con la posible relación con Martín de Bohemia, que era realmente un sabio, un erudito de la época, que se sabe que vivió y murió en Lisboa en aquella época. Y bueno, se puede especular también con que Magallanes conoció a este sabio, y es un sabio, me refiero a un cartógrafo de primera línea, un erudito de la época, ¿no? Y es posible que Martín de Bohemia pues le pasara alguna información. Bueno, no se sabe, aquí ya entramos un poco en la parte de la especulación, pero bueno, ahí hay una concurrencia curiosa de que quizá a lo mejor pudiera haber conocido a Martín de Bohemia y tener alguna revelación, alguna información también de este señor. Bueno, en realidad ese es un poco el contexto, no lo sabemos. Pero lo cierto es que poco después Magallanes conoce a Ruy Faleiro. Ruy Faleiro, igual que decimos que Magallanes era pues, un tío rudo, tosco, un tío de acción, un tío de combate, con un carácter pues más bien difícil, conoce a Ruy Faleiro. Ruy Faleiro es absolutamente lo contrario, un tío exquisito, un hombre de universidad, un teórico, alguien que nunca ha navegado, es alguien digamos de biblioteca, digamos, realmente un hombre de ciencias y de letras, una persona, digamos, de un perfil absolutamente distinto a Magallanes, de un trato exquisito, etc. Entonces, ¿cómo es posible que Magallanes convenciese a Ruy Faleiro de su idea? Porque su idea tuvo que tener algún viso de realidad, de posibilidad, porque Magallanes fue capaz de convencer a este señor, a Ruy Faleiro, de la idea que él tenía de su viaje, y Ruy Faleiro le ayudó a conceptualizar, ¿no?, a hacer sus cálculos sobre las distancias, en fin, todas estas cosas que le ayudan a dar forma cartográfica, ¿no?, de hacer esos cálculos a Magallanes, ¿no? Entonces, bueno, pues como Ruy Faleiro era ese cartógrafo, un astrónomo, como te decía, de alto nivel, pues le ayuda a Magallanes a conformar, digamos, a calcular el viaje que Magallanes tenía en mente. Luego, la información que tenía Magallanes podía ser bastante verídica, porque para convencer a este hombre, un hombre de ciencia, un hombre seguramente la información que Magallanes tenía era una información pues muy, muy realista. Pero este hombre, en definitiva, lo que le ayudó es hacer los cálculos correspondientes a su idea. Bueno, pues como el rey de Portugal le había cerrado la puerta de las narices a Magallanes y tenía su consentimiento para buscar otro destino, pues Magallanes lo que hace es visitar al rey de España. El rey de España. Entonces, fíjate que al principio esta historia era una historia de dos. Magallanes tenía la idea y Faleiro era el que le daba la forma en los cálculos a esa idea que él proponía. Vale, pues entonces van a ver al rey de España, Carlos I. A ver, estoy pintando Carlos I así en este momento porque en esta época Carlos I tenía 17, 18 años. En realidad en los libros lo vas a encontrar así. Carlos I, también conocido como Carlos V, porque era heredero del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero entonces resulta que era muy jovencito a la época, y estos tíos al final le cuentan la historia a Magallanes al rey, y el rey, pues imagínate, un chaval de 17, 18 años, le gusta la idea, lo convencen, y al final pues fíjate lo que le dice, lo que le dice Magallanes al rey de España. Hay un paso al Mar del Sur que solo yo sé dónde está. Dadme una escuadra y llegaré a él. Fíjate cómo esta capacidad de afirmar de esa forma taxativa que solo yo sé dónde está. O sea, Magallanes albergaba un secreto muy interesante, pero algo realmente importante. Entonces Carlos I, como te decía, 17, 18 años en la época, pues bueno, le mola la idea de estos dos locos, y al final pues llegan a un acuerdo, ¿no? Firman unas capitulaciones, que no es nada más ni menos que un contrato, en el cual si estos dos
piraos realmente consiguen lo que propone, pues, oye, pues el rey les otorga una serie de beneficios, ¿no? Entre ellas regalarles una isla a cada uno. Bueno, pues el rey al final dispone, pues pone a su disposición digamos una escuadra de 5 naves. Bien, a ver, tampoco eran lo último en tecnología de la época. Se sabe que alguna era, pues, bueno, pues una nave de segunda mano, pues readaptada, etcétera. Entonces, bueno, digamos que conforma esta escuadra de 5 naves. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando el rey de Portugal, el rey más importante probablemente de Occidente en esa época, pues se da cuenta de que Magallanes, aquel loco que había echado con una patada en el culo, pues llega a un acuerdo con el rey de España, pues el rey de Portugal entra en pánico, porque dice, bueno, a ver si aquel loco que vino a verme, a ver si este loco va a tener razón. Entonces, ten en cuenta que el rey de Portugal en este momento es, digamos, el rey que tiene el patrimonio, que tiene, perdón, el monopolio de acceso a todas las joyas y tesoros de las Molucas. Entonces era el único realmente país que estaba pudiendo acceder a los tesoros de Asia. Entonces, claro, el rey de Portugal dice, bueno, a ver si realmente este señor me va a hacer la competencia. Y en ese momento, pues Magallanes, después de acordar con el rey, Magallanes se va a Sevilla y en Sevilla pues empieza a organizar sus naves, ¿no? Empieza a buscar un poco pues las tripulaciones, etc. Y el rey de Portugal manda espías a Sevilla. Es decir, el rey de Portugal intenta que aquel loco que llegó a un acuerdo con el rey de España, pues hacer todo lo posible para que Magallanes no saliese realmente. Entonces, primero ese espía le daba información al rey de Portugal, pero por otra parte también intentaba hacer todo lo posible para que la expedición no pudiese conformarse, ¿no? Es decir, desde digamos, difundir bulos de que los portugueses y los españoles, al final, que los portugueses van a engañar a los españoles y que los españoles van a engañar a los portugueses. Bueno, en realidad, este espía, ¿no? Estos espías tenían en realidad la función de dificultar o impedir que Magallanes saliese con su escuadra. De hecho, se sabe que Magallanes iba por las calles de Sevilla con guardaespaldas. Hasta ese punto se temía por la vida de Magallanes para, como te decía, impedir que saliese adelante con su expedición. Pero Magallanes es un tío, como te decía, un tío muy cuadriculado, digamos, de firmes convicciones, un tío muy duro, un tío muy difícil de desanimar. Dice, todo lo que un mortal es capaz de medir y prever lo tengo calculado y previsto. O sea, fijaros la meticulosidad de este hombre, o sea, de esa visión que él tenía y su capacidad de orientarse a su objetivo. Total, que pese a todos los esfuerzos de los espías portugueses, que también intentaron dificultar incluso la contratación de tripulantes, pues al final Magallanes se sale con la suya, se equipan todas las embarcaciones y todo queda listo en Sevilla para salir, para zarpar. Pero hablemos un poco de la tripulación, ¿no? ¿Qué tipo de gente iba con Magallanes? Pues embarcan entre 239 y 265 hombres, todo depende un poco de, bueno, hay algunos autores que bailan un poco estos números, quizá con el rey de España firmaron 239, pero se hubieran incluido algunos hombres, se hubieran enrolado algunos hombres después. Fíjate la importancia, fíjate cómo se distribuía digamos, las nacionalidades de los marinos. Tuvo que ser absolutamente complicado poder enrolar, poder reclutar a las tripulaciones. ¿Por qué? Imagínate, porque se iban a un viaje realmente de locos. Pues los españoles eran el 60% de los tripulantes, el 28 hombres eran portugueses, muy importantes los navegantes portugueses, de la misma forma que te decía que el rey de Portugal era enemigo manifiesto de esta expedición.
los marinos portugueses, estos 28 marinos que iban con Magallanes, fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque Magallanes intentó rodearse de gente de su época, gente de su confianza, ¿no? Entonces, por eso reclutó a 28 marinos portugueses, porque de alguna forma él venía de trabajar al servicio del rey de Portugal, y sus contactos profesionales entre los marinos, etcétera, estaba obviamente entre marinos portugueses, ¿no? Y esta es una información muy importante que, bueno, y otra mucha podéis encontrar también en rutaelcano.com, digamos, una referencia fundamental online si queréis tener más información sobre este viaje. Bueno, pues, ¿te acuerdas de Rui Faleiro, ese hombre que fue con Magallanes a ver al rey de España? Pues de alguna forma Rui Faleiro no embarca. No sabemos muy bien qué pasó, pero Rui Faleiro al final no va con la expedición. No se sabe si pues porque era un señor un poco más mayor que Magallanes, o porque no tenía experiencia en navegación. Total, no se sabe si Magallanes lo aportó finalmente por algún problema, no lo sabemos. O también puede ser que, como la astronomía y la astrología en aquella época estaban como muy mezcladas, es posible que a lo mejor este hombre pues pudiera haber malos augurios en la expedición y al final no embarca. No sabemos por qué, pero no embarca. Bueno, y aquí hablamos un poco de Juan Sebastián Elcano. ¿Quién era Juan Sebastián Elcano? Como os decía, como veíamos al principio, la persona que terminó la expedición de regreso a España. Pues Magallanes no era un capitán de ninguna nave. Era un maestre de la nao Concepción. ¿Y qué es un maestre? Pues un maestre es una persona que se encarga de dirigir las maniobras con los marineros, pues, en distintos ámbitos, ¿no? Tanto en los atraques. Bueno, es la persona que dirige las maniobras, digamos, que da las órdenes a los marineros. Es una persona, por tanto, que aunque no es capitán, pues una persona con dotes de liderazgo, con capacidad de dirección de equipos, y como te decía, no es un capitán, digamos, un maestre era como un sargento más o menos, en un rango así que podamos entender. Pues este era un poco el perfil de Magallanes, y iba en la nao Concepción. Bueno, y este es un hombre muy importante, un hombre muy curioso, digamos, un perfil realmente fascinante. Porque este señor, Antonio Pigafetta, que se inscribió con el nombre de Antonio Lombardo, pues este era una persona de la nobleza italiana, o una persona bien posicionada en ámbitos de la nobleza y del clero en Italia. Y bueno, esta persona que no era un navegante, sino bueno, una persona pues digamos de clase alta, pues se entera de la expedición que está organizando el rey de España y decide apuntarse. Claro, puedes entender que no es un marino, no es alguien que tenga realmente experiencia en la mar, simplemente es alguien que quería vivir la aventura de este viaje. Era una persona que no sabía ni nadar, ¿no? Entonces, cuando va a ver a Magallanes, pues Magallanes le dice, bueno, pues vale, pues si no sabes hacer nada y como yo no necesito tripulación, pues vale, vente con nosotros. Pero tu función va a ser, igual que no puedes ser marinera porque no sabes, pues tu función va a ser escribir un diario de todo lo que pasa a bordo. Tomar nota de todo lo que pase. Como te decía, este Pigafetta, una persona culta, una persona de alto nivel cultural, pues lo que se hace, como no sabe hacer otra cosa, se inscribe como sobresaliente. Un sobresaliente no es alguien que sobresalga por sus conocimientos, sobresaliente es porque sobra, un sobrante realmente, ¿no? Entonces, pues esta es la función de este hombre, ¿no? Que su perfil personal debía ser como, no sé, como el de un hippie, ¿no? Alguien que se mete en una aventura por el placer de disfrutar de esta aventura, un humanista de la época, ¿no? Alguien que se mete en una aventura a vida o muerte simplemente por vivirla, ¿no? Por ser, digamos, por estar presente en esta locura. Bueno, pues total, aquí se conforman las 5 naves que finalmente zarparon. Entonces, tenemos arriba la más grande, la San Antonio, y la más pequeña a su lado, que es Santiago. Fíjate que en la Santiago va capitaneada por un tal Joao Serrao.
Y es muy posible que Joao Serrao tuviese algún tipo de relación familiar con Francisco Serrao, que era aquel amigo de Magallanes que se había quedado en las Molucas, y por tanto una persona de máxima confianza de Magallanes, por su vínculo probable con Francisco Serrao, su gran amigo Francisco Serrao. Fíjate que es el único portugués que está al mando de una nave. Bien, pues entonces Magallanes va aquí en la nave capitana, la Trinidad, y Elcano va en la Concepción, pero como maestre, es decir, la persona, como te decía, que se encarga de coordinar las maniobras, pero no era el capitán de la Concepción. Bien, pues ¿cómo sería un poco la vida a bordo? Para que nos hagamos una idea. Pues fijaros cómo verás la vida a bordo, pues en un barco pues de 50 metros, perdón, de 30 metros, donde van 50 personas apretadas, o sea que la convivencia debe ser muy, muy complicada. La comida a bordo, pues te puedes imaginar, todo seco, comida que aguantase o que pudiera ser conservada lo máximo posible, desde legumbres, arroz, miel, uvas pasas, todo en plan seco. Magallanes embarcó 984 quesos, o sea, realmente imagínate el nivel de exactitud de los cálculos de Magallanes. Y embarcaron también 7 vacas. Dices tú, bueno, ¿cómo podía ser la vida a bordo de 7 vacas? Pues no lo sabemos. Supongo que las vacas le durarían, pues no sé, un mes como mucho, y al final, bueno, pues tendrían comida para alimentarse, pero poco más. Y luego otra cosa muy importante, ellos llevaban baratijas. Baratijas era, digamos, la moneda con la cual compraban las especias a los nativos. Y eran pues las baratijas, que son pues bolitas de cristal, collares, espejos, cascabeles. Son cosas que puedes decir, oye, pues que aprovechados, ¿no? Que realmente estaban comprando cosas muy valiosas, las especias, pagando con cosas pues que no tenían valor, ¿no? Este tipo de baratijas. Y sí, pero no. ¿Por qué? Porque para los nativos las especias tampoco tenían ningún valor. Es decir, eran cosas que crecían en los árboles y ya está, es decir, no les resultaba ningún esfuerzo. Entonces, es decir, estaban comprando digamos, estaban comprando o pagando con baratijas que no tenían valor, cosas que para los nativos, las especias, tampoco tenían valor. O sea, que no es que unos estuvieran estafando a los otros con cuentitas de colores, sino que realmente lo que uno pagaba y el otro vendía no tenía tampoco valor para ninguno de los dos. Bueno, pues fíjate la vida a bordo. Si prestas atención aquí, es que no hay camarotes. No hay camarotes. El único que tenía un espacio, un habitáculo, una oficina, un despachito aquí arriba, pues era el capitán. Pero no había. Todos los espacios estaban destinados al avituallamiento, a la comida, a los repuestos, pero no no espacios para los tripulantes. Los tripulantes tenían que dormir o pasar la noche al raso, pues donde pudieran, un poco a cubierto, por donde pudieran encontrar, en cualquier rincón del barco. Pero realmente, pues imagínate lo que iba a ser esta expedición, donde la gente no tenía ni un camarote donde refugiarse. Por supuesto, claro, no tenían ninguna de estas comodidades ni electrodomésticos que tenemos hoy, por supuesto. Y si lo comparamos de alguna forma, yo creo que esto era incluso más arriesgado que una expedición espacial actual. ¿Por qué? Porque tú vas en una expedición, digamos, vas en una nave espacial y de alguna forma siempre estás en contacto con tierra. Si tienes algún problema puedes comunicarlo, si haces algún descubrimiento lo puedes comunicar, en fin, tienes alguna ayuda, ¿no?, en cuanto a la comunicación. Pero esta gente
esta gente se iba rumbo a lo desconocido. Si les pasaba algo, si descubrían algo y no podían contarlo, no podían volver para contarlo, pues nunca nadie sabría qué fue de ellos, si se perdían o si hacían algún descubrimiento, nunca nadie sabría eso que habían descubierto, ¿no? Por eso que es una locura de tal calibre que difícilmente hoy nos la podríamos imaginar, y probablemente pues muy poca gente tomaría la decisión de embarcarse con estos locos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir un poco entonces con el viaje, después un poco de repasar cómo era la vida a bordo. Bueno, pues en total que ellos salen de Sevilla y bajan por el Guadalquivir a Cádiz. En Cádiz, después de unos días, parte la expedición. Es importante aquí mencionar una cosa, es decir, que en la nao San Antonio, la nao más importante, va un señor que se llama Juan de Cartagena, el capitán Cartagena. El capitán Cartagena es el veedor del rey en la expedición. Son los ojos del rey, el veedor del rey en la expedición, una persona nombrada directamente por Carlos I y que era el capitán general conjunto, es decir, tenía el mismo grado de jerárquico en la expedición que Magallanes, capitán general conjunto de Magallanes, y que, aunque las decisiones las tomaba Magallanes, pues este hombre tenía el mismo rango que Magallanes. Era una persona muy importante y, como te decía, nombrado directamente por el rey de España. Bueno, pues total, que salen de Cádiz, hacen un pequeño parón en las Islas Canarias para rehabituallarse y después, rumbo sur de las Islas Canarias, ya empiezan aquí los problemas. Y es que Antonio, digamos, el capitán Cartagena, pues realmente le pide a Magallanes que le dé información de cuál es la ruta que estaban siguiendo, porque Magallanes, como te decía, un tío de un carácter muy cerrado, muy estricto, muy especial, muy complicado. Y el capitán Cartagena era de su mismo nivel, era el capitán general conjunto. Y Magallanes no le contaba a nadie, no solamente al capitán Cartagena, sino a ninguno de sus capitanes. Es decir, era alguien que no compartía ninguna información con el resto de sus capitanes. Y claro, el capitán Cartagena intentaba reclamar pues que Magallanes lo tuviera en justa atención, ¿no? que lo considerase como lo que es, ¿no? El capitán general conjunto. Y Magallanes, en una de estas, se cansa de él, se cansa de su actitud y lo arresta. O sea, ya desde el primer momento el capitán Cartagena va arrestado. El veedor del rey, el capitán general conjunto, va arrestado. Imagínate el carácter de este señor Magallanes, muy complicado. Bueno, pues total que rumbo sur de las Canarias, al final cruzan el Atlántico y llegan a América. Entonces, el primer sitio que llegan es Brasil. Llegan a Brasil a la bahía de Río de Janeiro, que ellos denominaron Bahía de Santa Lucía. Aquí ya habían estado antes los portugueses, pero los portugueses, bueno, no tenían un asentamiento firme en la zona, habían estado por aquí y lo que ellos llamaban Río de Janeiro, pues Magallanes lo denomina Bahía de Santa Lucía. Esta era una información que uno de los que iban a bordo de la expedición, João López Carvalho, le dijo a Magallanes: podemos parar aquí, podemos parar en este lugar, porque yo ya he estado antes con los portugueses, sé que aquí las tribus son amistosas, no son hostiles, y además podemos reavituallarnos pues, con comida, con agua fresca, etc. Porque, como te decía, Carvalho había estado antes aquí con los portugueses, unos años antes. Bueno, pues Carvalho llega aquí y se encuentra con una chica, con la que había tenido una relación cuando había estado con los portugueses. Y descubre que de esa relación tiene un niño con ella, pues no sé, 7, 8, 9 años, no más, una persona, o sea, que le llaman Joãozinho, ¿no? Los portugueses llaman Joãozinho y los españoles Juanillo al niño.
Y muy poca gente sabe que al final deciden llevarse el niño en esta expedición de locos. O sea que en esta expedición, de esta locura de expedición, hay también un niño de menos de 10 años, 7, 8, 9, no, tal vez muy joven. Y deciden, como te decía, llevárselo con ellos. Bueno, pues total, que se van de la Bahía de Santa Lucía, Río de Janeiro, y van tocando la costa, van pegaditos a la costa, buscando ese paso al oeste. Y claro, van llegando a sitios, pues bueno, donde parece que puede haber un paso hacia el oeste. Esto es la desembocadura del Mar del Plata, y claro, llegan y piensan que es el acceso al oeste, pero van con sus naves y al final se dan cuenta de que aquí es la desembocadura de un río, que hay agua dulce y tienen que seguir su navegación hacia el sur. Este no es el paso. Y entonces empiezan ya, pues bueno, las dudas. Ten en cuenta que el capitán Cartagena arrestado, la gente sigue hacia el sur y no se encuentra ningún paso, este tampoco era el paso que estaban buscando, y entonces, bueno, pues encuentran las enormes dificultades del invierno austral, siguiendo rumbo sur, hasta que llegan a un sitio que les pareció más o menos tranquilo, que se llama la Bahía de San Julián, y deciden refugiarse. Es decir, bueno, vamos a pasar aquí el invierno, pues porque bueno, las condiciones son muy complicadas en esta zona y vamos a dejar pasar estos meses de invierno austral y luego ya seguimos adelante. Vale, pues esto es lo que hicieron. Estamos en latitud 50, que está muy cerca del paso que finalmente encontrarán, pero vamos viéndolo. Fijaros, o sea, estamos aquí, en esta latitud, y el paso que encontraron, pues ya veis que le queda muy poquito, ¿no?, para llegar a ese paso al borde sur del continente. Pero claro, ellos no lo saben. Y en esos meses que pasaron en la Bahía de San Julián, pues Pigafetta, el hombre de la libreta y el hombre de las notas que va anotando realmente todo lo que pasa, pues entonces anota cosas tan curiosas, pues como que encontraron unas aves muy ricas que llamaban pájaros bobos, porque se dejaban cazar con facilidad. Son los pingüinos, una especie de pingüinos, y realmente les sirvieron pues para alimentarse, porque claro, no conocían a especie humana y bueno, pues no escapaban, y entonces pues era muy fácil cazarlos y era un alimento fresco pues muy abundante. Pero también Pigafetta hablaba en sus anotaciones de gigantes, personas que de una talla tan alta que los españoles llegaban, según decía Pigafetta, a la altura de la cintura. Fíjate que en esta ilustración de un mapa de la época se representa tal cual, como un español de la época le llegaba a la cintura de esta gente tan alta que habían encontrado. De hecho, la Patagonia toma su nombre de la palabra portuguesa patagao, que es pies grandes. O sea, de repente Patagonia es porque había personas muy altas de pies muy grandes, y por eso la tierra de patagones, ¿no?, gente de pies muy grandes. Entonces, es una gran curiosidad, pero Pigafetta lo dejó por escrito, e incluso se embarcaron, creo que un par de ellos, cuando siguieron luego adelante, para llevárselos y enseñárselos al rey de España, ¿no?, de lo que habían encontrado. Desgraciadamente murieron al poco y ninguno llegó a España, pero es muy curioso como parece bien documentado que se encontraron con gigantes en aquel lugar. Muy interesante. Bueno, pues como te decía, pasan los meses en un clima muy adverso, la gente empieza a dudar si están en manos de un loco, son tiempos de frío, penurias, incertidumbres. O sea, ¿a dónde nos está llevando este tío? Recordad también que Magallanes no contaba nada a nadie, o sea, llevaba su ruta en total secreto. Bueno, y el capitán Juan Cartagena encadenado, arrestado realmente, ¿no? Sí. Bueno, pues en un momento, pues claro, como la situación en la nao San Antonio, la más grande, te recuerdo,
llevaba al capitán de su nave arrestado, pues la tripulación estaba pues muy cabreada realmente, ¿no? Entonces hay un momento donde donde se toma el control de la nao San Antonio y al final hay una rebelión de 3 naves, la Victoria, San Antonio y Concepción. Es muy curioso, fíjate que es como los españoles por un lado contra los portugueses por otro lado, ¿no? Bueno, realmente esta rebelión no la podemos entender como una rebelión, digamos, violenta, en el sentido de... Creo que esta rebelión de los capitanes tenía que ver con reclamar los derechos de que fueran tratados como iguales, que realmente Magallanes los tratase como capitanes de su escuadra que son, ¿no? De hecho, ellos le escriben una carta a Magallanes en este momento, pues reclamando justamente ese trato, ¿no? Que es una carta que además se conserva, que habla maravillas de Magallanes. Fijaros, si se rebelan contra Magallanes y le escriben una carta hablando maravillas de lo que el gran capitán era, ¿no? Entonces, bueno, es una carta muy amable, llena de elogios a Magallanes, pero que en el fondo lo que están reclamando, entre otras cosas, es que Magallanes, digamos, reflexione y que los tenga como parte de su equipo que son. Bien, pero Magallanes a esa carta tan amable como te decía, pues reacciona y bueno, le escribe otra carta de respuesta y se la hace llegar a la nao Victoria. Entonces, en un bote, y otro segundo bote por aquí, pues al final llevan la contestación de Magallanes a la nao Victoria. Vale, cuando suben a la nao Victoria, mientras el capitán Mendoza está leyendo la carta, pues hay un hombre aquí que toma control de la nave. Es Gonzalo Gómez de Espinosa, un hombre muy importante, como veremos, y al final toma el control de la nao Victoria. Este hombre es, para que te hagas una idea, este hombre es como un geo de la época, era el alguacil de la flota, era el policía de la flota, era un hombre nombrado directamente por el rey de España, alguien que ya estaba al servicio del rey de España en la corte en su momento, y el rey lo embarca en la expedición. Gonzalo Gómez de Espinosa es muy probablemente un montero de Espinosa, es decir, en Burgos existe un pueblo que se llama Espinosa, y los monteros de Espinosa es un cuerpo especial que se encargaba desde el año 1006 de la protección personal del rey de Castilla, es decir, son, digamos, personas de una formación súper específica, porque eran los únicos que velaban el sueño del rey de Castilla y los únicos que tenían acceso a sus aposentos. Eran los monteros que se formaban en el pueblo burgalés de Espinosa. Y aún a día de hoy existe una compañía de honores en la Guardia Real que se llama Los Monteros de Espinosa. Hoy, obviamente, no se forman específicamente en ese pueblo de Espinosa. Pero, como os decía, Gonzalo Gómez de Espinosa probablemente fuera un montero de Espinosa, ¿no? Porque era Gómez de Espinosa, Gonzalo Gómez de Espinosa. Entonces es muy probable, pues si este es el perfil del que estamos hablando, era un hombre de una rectitud y de una formación absolutamente inquebrantable, de una determinación realmente increíble. Era una persona acostumbrada a cumplir órdenes de una forma radical y estricta. Total, que este hombre toma el control de la nao Victoria y salva la rebelión de los capitanes, porque tomando el control de la nao Victoria al final se invierten los pesos de esta rebelión y hay ya una mayoría de tres naos contra las otras dos. Entonces hay un momento donde, intentan escapar algunas de las naos San Antonio y Concepción, pero al final deponen su actitud y digamos que se rinden, ¿no?
Entonces Magallanes, en aquel lugar del puerto de San Julián, decide hacer un juicio realmente, ¿no?, contra los amotinados y condena a muerte a 40 personas. Entre ellos estaba Juan Sebastián Elcano. Elcano estaba entre los amotinados. Lo que pasa es que Magallanes no era tonto y decía: yo no puedo cargarme a 40 tripulantes, porque si no mi expedición no podría seguir adelante. Entonces lo que hace es asesinar, solamente ajusticiar a una persona, y resulta que al capitán Cartagena, el veedor del rey, no se atreve a matarlo, y entonces decide abandonarlo a su suerte en San Julián. Lo deja allí junto con un cura, que tampoco se atreve a matar, porque Magallanes es un hombre de gran fe religiosa, y por tanto lo decide abandonar. Entonces, a partir de este momento, cuando Magallanes ve este motín, realmente esta rebelión, pues Magallanes empieza un poco a reflexionar sobre el problema que tiene internamente, un problema de personal importante, diríamos hoy, porque claro, no puede llevar a buen término una expedición si la mitad de sus integrantes están, digamos, en contra de él, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues Magallanes intenta mostrarse un perfil un poco más cercano, y algunas de sus decisiones ya empieza a ponerlas por escrito, quizá con el miedo de que cuando llegaran a España, pues el rey de España pues tomara acciones contra Magallanes por el hecho de haber abandonado a su suerte al capitán Cartagena, ¿no?, veedor del rey y nombrado personalmente por su majestad el rey de España. Pero en definitiva, aunque Magallanes a partir de aquí tenga un pequeño cambio, en la nao San Antonio hay un gran malestar, es decir, su capitán está abandonado, y entonces pues toda la tripulación de la nao San Antonio está pues que trina, como puedes imaginarte. Bueno, pues en una de estas pierden a la nao Santiago, la primera nao que pierden. Es un barco más ligero, más pequeñito, y al final embarranca bueno, es el barco que utilizaban para meterse por los sitios donde menos profundidad había, para que pudiera un poco investigar el perfil de la costa, y en una de estas embarranca y la pierden. Total, que como te decía, dejan atrás San Julián, después de pasado el invierno, dejan aquí abandonado en la bahía de San Julián al capitán Cartagena y a ese cura que abandonan con él, y al final siguen rumbo sur. Fíjate también que estas aguas, aún a día de hoy, con toda la tecnología que quieras, son unas aguas muy complicadas, una zona de grandes corrientes, de vientos muy complicados, y que aún a día de hoy, con toda la tecnología que te puedas imaginar, pues son aguas muy difíciles, ¿no? Fijaros aquella gente con unos barquitos de madera, como fueron capaces de, sin conocer aquella ruta, como fueron capaces de seguir adelante. Encontraron entonces esa parte de la zona del sur de América, donde empezaron a explorar, encontrando ese paso hacia el oeste, una zona realmente laberíntica, si lo ves en un mapa. Y siguieron buscando aquel paso entre ese laberinto de islas y tal, pues bueno, imagínate, entre grandes tormentas, fuertes corrientes, pero al final consiguieron encontrarlo, encontraron aquel paso que les llevaba al oeste, y aquello pues ya fue un momento de máxima alegría. Aquellos hombres ya saben que van a pasar a la historia, porque aquellos marinos han sido capaces de encontrar algo que se sospechaba que había, pero nunca nadie lo había probado. Entonces, estos hombres ya sabían que los planes de Magallanes podrían tener sentido, y al final que eran, digamos, personas que habían descubierto algo que nadie había conocido antes, ¿no? El paso a lo que ellos llamaron el Océano Pacífico, aquel mar del sur. Tuvieron la gran suerte de la providencia de que encontraron un mar tranquilo, cuando aquellas aguas ni de coñas es una zona, digamos, habitualmente tranquila, y ellos le denominaron Océano Pacífico. Ellos ya sabían que iban a pasar a la historia.
Bueno, pues como te decía, pues pasan por ese laberinto de islas hasta que encuentran ese paso, pero algo va mal, porque en un momento dado se dan cuenta de que falta la nao San Antonio. ¿Dónde está la nao San Antonio? ¿La han perdido? Lo que pasó realmente fue que en la nao San Antonio, la tripulación, que como te decía, estaban muy cabreados porque habían abandonado a su capitán, pues deciden darse la vuelta. Dicen no, nosotros nos vamos a dar la vuelta, vamos a buscar a nuestro capitán, y deciden darse la vuelta en rumbo, pues recoger a su capitán y marcharse realmente y abandonar la expedición. No podían seguir con aquel loco que tenía, digamos, cabreado a toda la gente. En realidad, entonces, pasan estos tres buques y la San Antonio se da la vuelta con intención de volverse a España y ir a buscar al capitán Cartagena. Pero cuando llegan a la bahía de San Julián, buscaron por todas partes dónde estaba el capitán Cartagena y Pedro Sánchez, que es el cura que abandonaron con él, y no fueron capaces de encontrarlo. No hubo manera de encontrar a los dos desterrados. Total, que al final pusieron rumbo a España y llegarán en Sevilla 6 meses después. Fijaros que este acto de abandono realmente fue el fruto de una situación de hartazgo, pero por otra parte fue de una gran ventaja. ¿Por qué? Porque pudieron comentarle al rey de España que habían encontrado un paso al Mar del Sur, lo que llamaban ellos el océano Pacífico. Entonces, porque imagínate, si hubiera ocurrido cualquier cosa con aquellas 3 naves que pasaron y una tormenta los hubiera barrido del mapa, nunca nadie en España hubiera sabido lo que ellos encontraron. Entonces ellos decidieron darse la vuelta, contarle al rey de España lo que habían descubierto, y a partir de este momento, pasara lo que pasara con las 3 naves que seguían adelante, el rey de España ya sabía que existía ese paso al Mar del Sur. Entonces, bueno, tenían sus cartas y sus cosas que ya dejaron en manos del rey, y pues fue una gran, digamos, información y una gran ayuda para saber que ya por lo menos se había descubierto este paso tan importantísimo. Entonces el rey, como escuchó cuáles fueron los motivos de su rebelión, etcétera, y bueno, y lo que hizo Magallanes con el veedor, con la persona que él había nombrado, bueno, pues les puso una condena, digamos, testimonial, pero el rey ya estaba satisfecho de que ya aquella expedición había conseguido encontrar ese paso. Bien, pues seguimos entonces con la expedición. Entonces, como veíamos, pasaron, después de estar en San Julián, encontraron este paso al sur y el estrecho de Magallanes, y consiguieron pasar estas 3 naves. Vale, perfecto, pues seguimos adelante. Como decíamos, la San Antonio había embarrancado y ya estaba perdida. La San Antonio, que era la nave más grande, se había dado la vuelta, y solo quedábamos con estas 3 que continuaban adelante. Bien, pues tened en cuenta que si la nao San Antonio era la más grande, donde llevaban la mayor parte de la comida y los avituallamientos, pues al adentrarse en el Océano Pacífico empiezan a tener problemas de provisiones. Claro, el Océano Pacífico tuvieron la enorme suerte de encontrar un mar en calma, pero también significa pues que no había vientos, no había corrientes, y pues estaban muchísimo tiempo en el mar prácticamente sin avanzar. Fíjate también que los cálculos que había hecho Faleiro sobre la redondez del mundo, etcétera y tal, que él en sus cálculos hablaba de 29.000 kilómetros digamos, de diámetro de la Tierra, pues estaban un poquito equivocados, porque el diámetro real de la Tierra son 40.000 kilómetros. Entonces, en sus cálculos ya te llevaban provisiones para un desplazamiento más corto, y entonces, entre que se habían quedado sin buena parte de las provisiones y que no avanzaban en aquel Océano Pacífico, pues la situación fue muy complicada respecto a la comida.
Ten en cuenta que llegaron a comerse hasta serrín de aquel hambre extremo que tenían, es decir, cuando hacían a lo mejor una reparación, aquel serrín que quedaba sobre la cubierta, pues llegaron a comerse ese serrín. O sea, era una situación absolutamente límite, ¿no? Cuando encontraba a lo mejor en bodega una rata, pues aquello era un manjar. Cuando algún compañero estaba, digamos, al límite de la muerte por desnutrición, lo mejor que podían darle era un caldito de huesos de rata para poder ayudarle. O sea, que era una cosa realmente muy, que no nos podemos ni imaginar lo complicado que pasaron estos hombres. Incluso llegaron a comerse el cuero con el que se ataban a algunos aparejos. O sea, que una cosa absolutamente límite, ¿no? Hasta que al final, 4 meses después, 4 meses de hambre y penurias, llegaron a lo que es las Islas Marianas, realmente, el primer avistamiento de tierra donde podían aprovisionarse. Fíjate dónde estamos, ¿vale? O sea, como aquellos tíos en aquellos botes de madera, aquellos barcos de madera, realmente consiguieron llegar hasta aquí. O sea, es una proeza absolutamente increíble las Islas Marianas. Pues esa primera isla, le llamamos la isla de los ladrones, es Guam, realmente, Guam en español, en las Islas Marianas. Llegaron tan absolutamente exhaustos que fueron abordados por los nativos de la isla y que empezaron a llevarse todo lo que tenían en el barco. Bueno, no es que fueran realmente ladrones, es decir, era una tribu donde no existía la cultura de la propiedad y al final pues la gente pues se apropiaba de lo que había, es decir, todo lo que había era de todos, pues entonces las cosas que llamaban la atención, instrumentos de navegación o lo que sea, pues se lo llevaban. No, sin maldad realmente, era porque pues no existía ese sentido de la propiedad, pero realmente también pudieron traerle alimentos y comida que les ayudaron digamos, a reponerse, porque cuando los nativos abordaron las naves, o sea, no pudieron ni hacerles frente, no podían ni levantarse del suelo, eran muertos vivientes aquellos marinos. Bueno, pues después de la isla de los ladrones de Guam, como se dice habitualmente hoy, dejan las Islas Marianas y van en dirección a las Filipinas. Y llegan las Filipinas son un archipiélago de más de 7.000 islas, o sea, es una locura de archipiélago, y llegan a una isla grande que se llama Cebú. Vale, digamos, ¿dónde estamos? O sea, para que veas un poco cuál es la enorme distancia en la que nos estamos moviendo. Bueno, pues cuando llegan a Cebú, en Filipinas, Magallanes manda a Enrique de Malaca que intente comunicarse con los nativos. Y Enrique de Malaca ya se da cuenta porque claro, Enrique de Malaca es de la zona de Borneo, ¿no? Entonces, al intentar hablar con los nativos, se da cuenta de que los nativos y él ya se entienden, aunque hablan lenguas distintas, pero muy próximas. O sea, es decir, son lenguas que con las diferencias que tuvieran se entendían ya mutuamente. Eso quiere decir que si la lengua de Enrique de Malaca es entendible con la lengua que utilizaban en Filipinas, Magallanes ya sabía que estaban muy cerca, muy próximos a su destino. Entonces Magallanes ya sabe que están cerca, y al final es una grandísima noticia, un indicador de que van por muy buen camino. Entonces, el rey de Cebú, que es esta isla de Filipinas en la que nos encontramos, recibe a los navegantes de forma muy favorable. Magallanes le habla de que viene de España, que profesa una religión católica y que es súbdito del rey de España. Y Humabón, que era el rajá de esta isla, pues queda absolutamente fascinado por los recién llegados y quiere convertirse al catolicismo igual que Magallanes y aquellos hombres, quiere hacerse súbdito del rey de España igual que Magallanes y aquellos hombres. Realmente acepta de excelente grado la visita de aquellos navegantes y quiere formar parte de aquello de donde ellos vienen. Y incluso aún se conserva a día de hoy una figurita de madera del Niño Jesús que Magallanes
le deja al Rajá de Cebú, este señor, a Humabón. O sea, es una de las reliquias cristianas más importantes de Asia, se llama el Niño de Cebú, por la isla esta en la que se encontraba. Total, que Magallanes está absolutamente encantado. Fíjate que Magallanes en este momento es un hombre que está absolutamente encantado. ¿Por qué? Porque llega a un sitio que es un paraíso absoluto de belleza, que se encuentra gente de una amabilidad extrema, que además quieren convertirse al catolicismo, que quieren hacerse súbditos del rey. Magallanes está absolutamente fascinado, o sea, está en un momento donde está realmente encantado. Es una persona que se siente en la cima del mundo. Cuando llegaron a un acuerdo con el rey de España, al principio, si recuerdas, una de las cosas que firmaron en aquel acuerdo con el rey era que si conseguían llegar a sus objetivos, el rey les daba una isla a cada uno. Entonces yo estoy absolutamente convencido que Magallanes se hubiera quedado aquí en esta isla, se hubiera quedado en esta isla de Cebú, absolutamente, porque estaba realmente encantado con lo que había encontrado. Bien, pues entonces llega un momento que el rey de Cebú le dice: a ver, Magallanes, yo tengo un problema aquí con un gran enemigo, mi mayor enemigo que tengo aquí, y necesito que me ayudes, porque tengo conflictos permanentes con este señor, un tal Lapu-Lapu, que era cuñado del Rajá. Quiere decir que, bueno, total, que Magallanes le dice: a ver, no te preocupes, Humabón, no te preocupes, porque, a ver, tú ya eres súbdito del rey y yo estoy aquí para defenderte. O sea, que no te preocupes, yo voy a eliminar ese conflicto que tú tienes con este tal Lapu-Lapu, y no te preocupes, déjalo en mis manos. Bien, pero hay ya Enrique de Malaca, el esclavo este de Magallanes, que es la persona que está en contacto con los nativos, le advierte: Magallanes, frena un poco, porque por lo que yo estoy escuchando, este tal Lapu-Lapu, pues es un tío muy peligroso, es un guerrero muy temido en estas islas. Bueno, es mejor que vayamos un poco con cuidado. Pero entiende que Magallanes en este momento se siente el rey del mundo. Magallanes en este momento se cree, y lo era probablemente, el rey, la persona más importante. Sabía que iba a pasar a la historia, sabía que estaba a punto de descubrir algo realmente increíble. Y Magallanes se siente invencible. Entonces Magallanes no le hace caso a Enrique de Malaca, y fíjate que ellos están en la isla de Cebú, la Grande, y este enemigo que querían un poco someter estaba aquí, en la isla de Mactán. O sea, que es una isla pequeñita comparado con la isla de Cebú, bueno, para que veáis un poco, pues Fíjate también, cómo a día de hoy aún quedan nombres como Carmen, Asturias, Compostela, Consolación, Getafe por aquí abajo, o sea, que cosas súper curiosas en Filipinas, en cuanto a los nombres. Total, que Magallanes pues se va a esta pequeña islita aquí de Mactán, como te decía, y se va con intención de eliminar a ese enemigo que tenía el rey de Cebú. Bien, pero Humabón le decía a Magallanes: no vayas solo, yo te presto los guerreros que te hagan falta, yo te presto 3.000 guerreros, 4.000 guerreros, lo que tú quieras, no vayas solo. Y Magallanes, en un acto de engreimiento, de sentirse superior a todo, pues rechaza esa ayuda y va solo a esta isla, ¿no? Bueno, total, que desembarcan allí, desembarcan 50 hombres, y claro, pues en aquel sitio paradisíaco desembarcan 50 hombres, pero se encuentran con que tienen enfrente a 1.500 nativos que van a su encuentro. Y claro, la diferencia de proporción es de 30-1, y la situación pues era muy complicada. Al final, aunque tuvieran una superioridad pues de armaduras metálicas y toda esta cosa que esta gente de estos nativos desconocía, pues eso le daba una superioridad, pero al final esa desproporción con sus enemigos, esa desproporción numérica, hace que Magallanes muera en combate en aquella playa. Entonces, fíjate que aquí, como en aquella playa le calaba tan poquito, había tan poca profundidad de las aguas, las naves tuvieron que quedarse muy alejadas de la costa.
y no pudieron apoyar con sus cañones a Magallanes y a sus compañeros, porque sencillamente las balas se quedaban cortas, no llegaban a la tierra. Entonces Magallanes, intentando replegar a sus hombres para que se salvaran, pues queda rodeado de nativos y al final pues una de las flechas le impacta en una rodilla. Magallanes pues cojeaba desde hace muchos años, desde sus años en las campañas de las Indias portuguesas, cojeaba de una rodilla, una vieja lesión, y Magallanes cae y bueno, pues es asesinado en aquella playa junto con otros 8 hombres más. Hicieron lo posible por recuperar el cuerpo de Magallanes, pero realmente no hubo posibilidad de negociar con aquellos nativos, y el cuerpo de Magallanes nunca fue encontrado. No se supo realmente nunca más de dónde, qué pasó con Magallanes, si lo enterraron, no sé, si se lo comieron, no se sabe. Nunca más se supo por Magallanes. Entonces yo, al final, yo digo siempre que al final toda esta historia es una historia muy humana también, ¿no? Y el problema de creerse lo más importante del mundo, ¿no? Como se creía Magallanes en ese momento, claro, y es normal que tuviese esa creencia sobre sí mismo, porque en realidad estaba a punto de pasar a la historia como el navegante más importante, pero fruto de esa sensación de superioridad, pues Magallanes subestimó a un enemigo, y al final ese fue su gran error, subestimar a su enemigo, y al final eso le llevó a la muerte. Bueno, pues en este momento, claro, los españoles ya, los tripulantes ya solo quieren marcharse, han perdido a su capitán general. La situación es pues muy complicada, porque bueno, pues están todos, el que no estaba herido pues estaba deprimido, y el rey de Cebú les dice: no os preocupéis, antes de marchar vamos a hacer una gran fiesta de despedida. Claro, los tripulantes solo querían marcharse y no tenían muchas ganas de ninguna fiesta, ¿no? Realmente solo querían irse, y desconfiaron de aquella fiesta, ¿no? Hay mucha gente que no fue a esta fiesta de despedida, bien porque como decía, porque estaban heridos, o porque estaban en una situación anímica pues muy complicada, no estaban para fiestas, digamos. Entonces intentaron desconfiaron un poco también de esta última fiesta de despedida, y solo 29 personas fueron. Muchos no quisieron ir, y al final esas sospechas tenían su fundamento, porque realmente esta fiesta ocultaba una trampa mortal. Es decir, el rey de Humabón pues se levantó en armas contra todos los asistentes, y todos absolutamente fueron asesinados. Incluso una persona importante en esta expedición, João Serrao, pudo escapar del recinto donde estaban haciendo la fiesta y llegó hasta la playa perseguido por los nativos, y sus compañeros en los barcos solo pudieron pues levantar anclas y marchar, porque no podían hacer nada para salvar su vida. Pero lo cierto es que narran cómo mientras ellos estaban abandonando la isla, pues escuchaban las voces del gran João Serrao, que era asesinado por los nativos que le dieron alcance. Entonces debió de ser un momento pues durísimo el dejar abandonado a un compañero a sabiendas de que no podían hacer nada. Escapan a la desesperada sin poder ayudarle. Bueno, pues después de haber perdido pues 29 hombres, al final solo les quedan 108, y era imposible manejar tres naos con tan poca gente, y entonces deciden pues abandonar una de ellas, salvan todo lo que podían salvar de la Concepción, y deciden pues deshacerse, destruirla, y seguir adelante con solo dos barcos, ¿no? La nao Victoria y la Trinidad. Y aquí a continuación hay un periodo un poco sin rumbo. Es como te decía, que realmente esta es una expedición que es muy humana también, en el sentido de que pasaron de estar pensando en ser la expedición que pasará a la historia, de ser los hombres más gloriosos probablemente de la historia de la navegación, a
perder a su capitán general. Realmente es una situación pues de zozobra en lo personal, de pérdida de rumbo y de un poco de interés por las cosas. Aquí en esta época tomó el mando provisionalmente Carvalho, aquel hombre que los había llevado a la Bahía de Río de Janeiro, que había encontrado a su hijo en Brasil. Pero aquí fue una época sin rumbo, cosas donde, bueno, nos puede pasar también a cualquiera, ¿no? Imagínate que tienes una vida muy feliz y de repente pues pierdes una madre o un padre o tus padres se separan. Es una época donde bueno, puedes perder el rumbo y perder el sentido de la vida, que es un poco lo que les pasó a ellos en esta época. Pues en este tiempo, pues si tenían hambre, pues paraban en una isla y robaban alimentos a tribus a las tribus que las habitaban, cosas que jamás hubieran hecho digamos bajo el mando del gran Magallanes, ¿no? Entonces, una época como sin rumbo, como decía, muy humana también, pero una época pues de zozobra, de no saber qué hacer, de estar realmente sin rumbo fijo en la expedición. Bueno, pues al final, cuando desaparece Magallanes, al final todo se decide democráticamente, todo se vota. Al final esta gente, con todo lo que pasaron, son ya realmente hermanos de sangre, son realmente un equipo absolutamente unido, ¿no? Y al final deciden que no pueden seguir así, sin rumbo, y nombran de nuevo capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa. Y entonces aquí el nuevo capitán general Espinosa pues iría al mando de la Trinidad, y ahora sí nombran también a Elcano como capitán de la Victoria. Ahora es cuando Elcano se convierte en capitán de uno de los barcos, de la Victoria en este caso. Bueno, y os acordáis, ¿no? ¿Quién era Gonzalo Gómez de Espinosa? Aquel hombre cuya intervención consiguió salvar la rebelión de los capitanes en San Julián. Aquel geo, realmente era el alguacil, el policía de la flota, aquel hombre que con su determinación consiguió salvar la expedición de Magallanes ya una vez. Y ahora pues este hombre, con esa determinación firme, como te decía, aquel hombre que era de una rigidez, digamos un pensamiento y una actitud tan estricta, pues al final decide que pone orden en la expedición y dice que se acabó ir dando bandazos sin rumbo, y vamos a terminar la misión que tenía el gran Magallanes. Y entonces pone un poco en orden todo y vamos a terminar nuestra misión. Vamos a las Islas de las Molucas, que era por la que habían venido. Bien, pues en una de estas pues tienen la gran suerte, claro, ya están en un entorno muy próximo, ¿no? Como habíamos visto. Y en una de estas se encuentran a un nativo que andaba por la zona y paran, ¿no? Y dicen, oye, pues como hacíamos antes de que hubieran los GPS, ¿no? Oiga, voy bien por aquí, mire que yo voy para las Molucas y tal. Y entonces este señor les dice, bueno, pues yo soy de las Molucas. De hecho, me suena eso que me dices del señor Francisco Serrao, aquel portugués que se había quedado en las Molucas. Entonces dice, pues perfecto, súbete a uno de nuestros barcos y llévanos hacia allí, ¿no? Guíanos hacia allí. Y fue lo que ocurrió. Es decir, este hombre, este nativo, que estando ya muy cerca de las Molucas, pues consigue llevarlos hacia allí y llegan a las Molucas finalmente. Fijaros, al final alcanzaron su objetivo 27 meses después de salir de España. Fijaros fíjate la ubicación geográfica respecto a donde salieron. Es realmente una locura. Bien, pues os acordáis, ¿no? Cuando te decía que aquel gran amigo de Magallanes había quedado en las Islas Molucas y Magallanes le había hecho aquella promesa: algún día iré a visitarte siguiendo una ruta nueva. Pues bien, la expedición de Magallanes consiguió llegar, aunque Magallanes había muerto un poco antes ya. Magallanes no pudo llegar aquí, y cuando llegaron, Francisco Serrao pues había muerto también.
De hecho, cronológicamente, tanto Magallanes en Mactán, en Filipinas, como en Francisco Serrao, pues murieron prácticamente en la misma semana, o sea que incluso aquel nexo que tenían estos dos grandes amigos, pues incluso hizo que fallecieran prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues una vez que llegan a las islas, al final, pues bueno, deciden hacer realmente lo que vinieron a hacer, ¿no? Es decir, vamos a llenar nuestros 2 buques que nos quedan con todas las especies que podamos, y ya terminada nuestra misión nos volvemos a España. Este era el objeto que tenía. Entonces, bueno, pues compran todas las especias que pudieran cargar y llenan los barcos. Pero ojo, porque ya aquí entendéis que en esta zona de las Molucas ya los portugueses pues tenían presencia anterior, y cuando llegan a las Molucas ya les dicen algunos nativos que cuidado porque los portugueses ya saben que estáis por aquí y que os están buscando. Entonces ya los ponen en preaviso de que los portugueses les están buscando. Entonces lo que hacen es, pues como te decía, cargar sus naves lo antes posible para marchar de la forma más rápida también. Pero cuando van a zarpar, una de las dos, la Trinidad, tiene una gran avería, es decir, no es capaz de llevar toda la carga que tenía, y al final tiene una avería importante y no puede zarpar, una avería muy gorda, y no puede zarpar. Entonces, ¿qué deciden? Pues deciden que, como saben que los portugueses ya les están buscando y además que están soplando vientos favorables para irse, pues deciden, bueno, pues la nao Victoria que se vaya, que por lo menos intente llegar a España, mientras que la Trinidad pues tiene que quedarse en reparación. Y eso es lo que hizo. Entonces el Cano pues decide irse a España en dirección oeste, mientras la Trinidad queda en reparaciones aquí en las Islas Molucas. Bueno, pues no podían esperar, porque si los vientos eran favorables es mejor aprovechar en ese momento, y el Cano zarpa rumbo a España. Pero no olvides que en esta zona, fíjate la presencia portuguesa, toda esta zona del Indo-Pacífico es una zona de presencia portuguesa, de dominio, digamos, portugués, y y el Cano no podía arriesgarse, puesto que iba al oeste, no podía arriesgarse a acercarse lo más mínimo a la costa, pues porque los portugueses podían descubrirlos y terminar con la expedición. Entonces, ¿qué hizo el Cano? Pues se planteó una ruta que era en su época una auténtica locura, era navegar tan al sur, despegándose totalmente de la costa para evitar precisamente que los portugueses pudiesen detectarles. Total, que al no poder acercarse a tierra, pues imagínate la ruta, 27.000 kilómetros, 7 meses sin tocar tierra, era una auténtica locura para la época y para aquel tipo de embarcación. Volvieron a pasar hambre, penuria extrema, enfermedades, todo lo que podéis imaginar, y fíjate la gran proeza que al final consiguieron llegar. Estamos aquí a este ladito, esta zona punteada aquí a la izquierda, llegaron a la isla de Cabo Verde. La isla de Cabo Verde era de dominio portugués, pero claro, fíjate dónde estamos. Estamos tan cerca de España, pero esta gente ya llegaba totalmente desfallecida, era gente que no podía continuar más, incluso venían achicando agua porque el barco estaba entrando vías de agua en el barco, y al final dijeron que vamos a intentar arriesgarnos, vamos a parar a Isla de Cabo Verde, intentar avituallarnos, porque era esto o morir directa, tan cerca de su meta en España como estaban, ¿no? Y al final, en Cabo Verde, bueno, pues deciden acercarse a tierra con intención de habituallarse con pertrechos, con comida, y deciden montar una patraña, ¿no? Y dicen, entonces vamos a montarles un engaño, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a los portugueses
que nosotros venimos realmente de la América hispana. Y entonces que venimos de la América hispana, venimos de América, y entonces una tormenta nos desvió de nuestro rumbo y les vamos a contar esto, para que nos ayuden, teniendo en cuenta que si nosotros venimos de América, pues no afecta a nuestra relación con los portugueses. Bueno, pues claro, llegan a tierra y, pues, claro, comida fresca, alimentos de todo tipo, pues pusieron a llevarse alimentos todos los que podían. Los portugueses les dijeron, sí, no te preocupes, si, oye, nosotros os ayudamos, si venís de América, pues no pasa nada, oye, pues les prestaron ayuda para venderles alimentos realmente. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema era que, claro, a la hora de pagar eso que estaban comprando, pues ellos no tenían dinero. No tenían dinero, ¿por qué? Porque ellos llevaban aquellas baratijas de las que hablamos al principio para comprar las especias, ¿no? Que era lo que utilizaban como moneda de cambio para comprar especias, pero no tenían dinero para pagarle a los portugueses. Los portugueses, pues claro, les pedían dinero, ¿no? Por la compra de todos esos alimentos. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues lo que hacemos es, les pagamos en especias, porque las especies eran tan importantes que en muchos países de Europa incluso servían para pagar impuestos, o sea que tenían tanto valor que se podían utilizar en algunos sitios como moneda de pago. Bueno, pues eso fue lo que hicieron, le dijimos, bueno, señores portugueses, no tenemos dinero, pero le pagamos con especias. Claro, y ahí los portugueses ya empezaron a sospechar. Entonces, si tú me pagas con especias, pero en la América hispana no hay especias, tú no vienes de América. Tú vienes de las Molucas. Vosotros sois parte de la expedición que estamos persiguiendo. Entonces, pues nada, pues obviamente finalmente quedaron todos apresados al darse cuenta del engaño. Aquellas 13 personas que habían bajado a tierra para avituallarse quedaron prisioneros de los portugueses. Y el Cano, cuando se da cuenta de que los han descubierto, le dice, vámonos de aquí pero pitando, porque realmente si nos atrapan, pues nuestra expedición termina aquí también. Entonces deciden marcharse, fíjate lo cerca que estaban de España. Entonces no podían arriesgarse a ser atrapados y deciden abandonar a sus compañeros y seguir adelante, porque lo más importante era terminar la misión, tan cerquita como estaban. Y finalmente aquellos hombres llegan a Cádiz, pero llegaron realmente, pues como decían las crónicas de la época, ¿no? De aquellos 18 hombres que llegaron flacos como jamás hombres estuvieron, ¿no? Entonces vemos como la nao Victoria fue capitaneada por el Cano, fue la única que pudo llegar finalmente a España. Casi 3 años de viaje, más del 90% de la expedición muertos o presos, 70.000 kilómetros con aquellos barcos de madera surcando naves y condiciones meteorológicas nunca antes conocidas. Increíble la gesta de aquellos hombres que llegaron finalmente a su destino y que al final pudieron probar que la Tierra era redonda por haber hecho esa circunvalación a la Tierra. Bueno, pues aquí termina la historia que normalmente nos cuentan, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí termina. No, todavía no. ¿Por qué? Porque es importante también contar qué es lo que pasó con la nao Trinidad, qué es lo que pasó con aquellos que no pudieron salir de las Molucas y con el capitán Espinosa que estaba al mando de aquella nave. Bueno, pues como te comentaba, si recuerdas, el Cano decidió salir por su cuenta en dirección oeste, mientras que la nao Trinidad del capitán Espinosa pues quedaba en reparaciones. Realmente estuvieron 4 meses en reparaciones. Aquellos tíos ya no solamente eran marinos, porque eran tíos que eran capaces de reparar una nave pues que tenía una avería muy gorda en la quilla. Realmente era como ingenieros también, ¿no? Eran gente de una pasta absolutamente increíble porque podían hacer o habían aprendido a hacer prácticamente de todo. Bueno, pues total, que 4 meses después, cuando la nao Trinidad la tienen lista, el capitán Espinosa dice, pues mira, no voy a ir en la misma dirección que el Cano,
porque no sabemos qué fue del Cano. Igual el Cano pues cayó en manos de los portugueses, y si voy por la misma ruta que el Cano, igual los portugueses me están esperando y caigo también yo en sus manos. Entonces, ante la duda, decide tomar rumbo un rumbo totalmente distinto, ¿no? Y su plan era llegar a Panamá hacia el este. Panamá en aquel momento era también España, y entonces su intención era salir de las Molucas en dirección al este para llegar a Panamá, 25.000 kilómetros de distancia en unos mares absolutamente desconocidos. Este era el objeto del capitán Espinosa, llegar a Panamá. Bien, pues nada, pues la nao Trinidad empieza a enfrentarse pues no conocían las corrientes, no conocían los vientos, y pues en aquel momento del año era absolutamente complicado hacer la ruta que el capitán Espinosa se planteaba, y pasaron terribles calamidades una vez más, mucha gente murió, había días enteros que no conseguían avanzar más que una milla, una cosa absolutamente terrible, luchando contra viento, marea, etcétera, ¿no? Y al final un hombre, bueno, un grupo de hombres realmente, Gonzalo de Vigo decide abandonar. Pasaban cerca del archipiélago de las Marianas, y este hombre, pues cansado ya de todas las penurias y los sufrimientos, decide, en un descuido, desertar y se queda en este archipiélago de las Islas Marianas. Bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Un sitio también para quedarse, imagínate, ¿no? De una pinta también increíble. Bueno, pues como te decía, la Trinidad sigue adelante, 2/3 de la tripulación muere en aquellas condiciones totalmente adversas, imposibles de seguir adelante, y al final el capitán Espinosa dice que aquella nave no puede seguir adelante en esas condiciones, y tienen que volver. Volvemos a las Molucas, porque es imposible lo que estamos intentando hacer, al menos en esta época del año, con estas corrientes y con estos vientos, absolutamente imposible. Y vuelven, su decisión es volver a donde habían salido, a las Molucas. Pero claro, cuando llegan a las Molucas, los portugueses ya los estaban esperando, y cuando llegan, pues aquellos hombres son totalmente detenidos y caen en manos de los portugueses. Entonces, los 17 hombres que llegan de vuelta a las Molucas, pues son todos encarcelados, y al final de aquellos 17, solo 5 habrán sobrevivido a las cárceles portuguesas y llegarán finalmente con el tiempo, con el paso de los años, a España. Uno de ellos es el capitán Espinosa, que después de pasar 5 años en cárceles portuguesas, al final también consigue, por la mediación del rey de España, ser liberado y llegar a España. O sea que el capitán Espinosa, este gran olvidado de esta absolutamente increíble aventura, pues también consiguió dar la vuelta al mundo, igual que el Cano. Es por eso que yo digo que esta expedición, ¿no?, que se llama Expedición Magallanes Elcano, pues tiene otros muchos héroes olvidados, ¿no? Y probablemente uno de esos grandes olvidados, y que deberían estar en el nombre de esta y en la memoria de esta gran expedición, es la del capitán Espinosa, ¿no? Porque él también consiguió dar la vuelta al mundo. O sea que... ¿y qué pasó? Un momento, antes de terminar, ¿qué pasó con Gonzalo de Vigo, aquel hombre que decidió, digamos, abandonar la expedición y quedarse en las Marianas? Pues que 4 años más tarde aquel hombre se integró en la tribu de nativos y aprendió la lengua que hablaban, y 4 años más tarde pasa por aquellas islas la expedición de Loaísa. Y se encuentran con toda su sorpresa, que entre los nativos hay un señor pelirrojo, un señor de Pontevedra, que además habla la lengua de los nativos, ¿no? Y entonces se llevan una gran alegría de encontrar a este hombre y lo embarcan con el resto de los expedicionarios de Loaísa, y les va a servir de gran ayuda en el futuro, pues para hacer de intérprete, ¿no? Porque ya había aprendido la lengua de los nativos. Y bueno, ahora sí, y este es el fin un poco de esta historia, ¿no? O sea que para cualquier cosa que necesites, te dejo aquí mi contacto, y podemos estar, digamos,
a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias por tu atención, nos vemos muy pronto.